el tema del artículo 14 bis. ¿Tu cámara si te veo también? Sí, ahí lo estoy prendiendo. Tarda en arrancar. Es interesante porque así seguimos avanzando y por ahí hay alumnos que tienen dudas. Sofía, a ver, ¿cuáles son las dudas? En el texto que usted nos dio para leer, nos menciona en derechos de la seguridad social a los beneficios de la seguridad social, y nosotros en clase dimos que los derechos de la seguridad social también eran las garantías de los delegados gremiales. Y en el texto los menciona como derecho colectivo. Entonces quería saber a cuál pertenecía. A ver, las garantías de los delegados gremiales que nosotros vamos a estudiar, es decir, la garantía de estabilidad en sus puestos de trabajo, en tanto y en cuanto estos cumplan las funciones de 2 años, son propias del derecho colectivo, ¿sí? Porque en el derecho colectivo nosotros tenemos los principios, ¿no es cierto? Ahí tenemos la libertad sindical, las asociaciones profesionales de trabajadores, esas son las bases del derecho colectivo, concertar convenios colectivos de trabajo. Entonces, la garantía del delegado gremial la vemos en la 23.551, que es la Ley de Asociaciones Profesionales, que es concretamente derecho colectivo del trabajo, y también la vemos, la garantía del delegado gremial, dentro de las indemnizaciones especiales del derecho individual del trabajo. Cuando nosotros estudiamos las causales de extinción del contrato de trabajo, cuando vayamos avanzando en la materia y las estudiemos, vamos a ver que la indemnización del trabajador es producto de una ecuación que surge de la remuneración del trabajador y de la antigüedad del trabajador. Es decir, entonces, que todas las indemnizaciones que nosotros estudiamos son indemnizaciones tarifadas, ¿sí? Conforme esa ecuación matemática que después, y en virtud de las diferentes causales, nosotros vamos a estudiar. Ahora bien, tarifadas quiere decir que todas están determinadas por ley, pero dentro de esas indemnizaciones tarifadas vamos a estudiar también la indemnización por el despido discriminatorio en el caso de la mujer embarazada, matrimonio, y también vamos a estudiar la indemnización especial del delegado gremial. Pero esta protección del delegado gremial es una protección para él como trabajador, que la ves en el derecho individual del trabajo, y también la ves en el derecho colectivo, porque está establecido en el 47 de la Ley de Asociaciones Profesionales. Genial. No sé por qué mezclaste con la seguridad social. Porque en clase, por lo menos lo anoté yo, evidentemente lo anoté mal, yo tenía notado porque que... a lo mejor pudo haber sido que surgió, dicho de alguna manera, que llevó a la confusión. Lo que pasa es que cuando dimos como las partes del artículo 14 bis, fuimos diciendo que, no sé, los primeros hasta la estabilidad del empleado público eran del derecho de trabajo individual. Después dijimos los pilares del derecho colectivo y me quedaron esos últimos dos, el beneficio de la seguridad social y garantía de delegados gremiales, que no sabía si los dos pertenecían al derecho de la seguridad social o había ese que pertenecía al derecho colectivo. Esa era mi duda. Vos sabés que el sujeto del derecho de la seguridad social es el hombre en sí. No es, o sea, puede ser el sujeto trabajador como el no trabajador, ¿verdad? Pero vos fíjate que en la primera parte del 14 bis, la primera parte del artículo, ahí se habla de la asociación o de asociarse con fines útiles, ¿sí? Ahí ya tenemos la primera idea de lo que es las asociaciones profesionales de trabajadores. Y después ya nos vamos directamente a las bases del derecho colectivo y a hablar del conjunto de los trabajadores y de cómo se regulan esas relaciones entre sí. Pero vas a ver que el despido del delegado gremial lo ves en la LST y también lo ves en el derecho colectivo. Genial. Y después la otra duda, como que se me mezclan esas cosas, la otra duda que tengo es que también los principios, cuando vimos los principios del derecho, los vimos como principios del derecho de trabajo, y también mencionamos principios de los derechos de trabajo colectivo, y eran otros. Entonces mi duda es, los primeros derechos que vimos entonces son del trabajo individual.
Los primeros, mira, cuando yo les di un pantallazo, cuando hablamos de derecho individual, derecho colectivo y derecho de la seguridad social, que yo les dije, lean el primer capítulo del libro porque están claros los rasgos distintivos de cada rama, les dije que hay sujeto, objeto y principios propios de cada uno de ellos. Nosotros vimos los principios del derecho individual del trabajo, que yo se los señalé en el cuadrito con todos los artículos, que ahora los vamos a ver y siempre vamos a estar referenciando. Después le di, entre tantos que hay, 5 principios del derecho colectivo del trabajo, en los que también incluyo, por supuesto, el protectorio tuitivo, que tiene que ver con el orden público laboral y la protección de los trabajadores en su conjunto. Y después vimos los principios del derecho de la seguridad social. La igualdad, la universalidad, la integralidad, la unidad de gestión, ¿sí? Que cuando nosotros veamos la parte de seguridad social, vamos a volver a repetir los principios, vamos a estudiar las causales, las contingencias, cómo están cubiertas, y vamos a volver nuevamente a ver los principios. Genial. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. ¿Y eso era todo? Sí. No, me queda una sola cosa, perdón. La participación. Sí, está bien. La participación en las ganancias de las empresas también estaba dentro del artículo 14 bis y lo habíamos explicado en clase, pero lo volví a releer en el libro y en clase y no lo comprendí. No sé si me lo podrías volver a La participación en las ganancias de la empresa, ¿te acordás que cuando hablamos del artículo 14 bis, dijimos, hemos dicho, cuando se hablan de las normas constitucionales, se hablan de normas operativas o de normas programáticas? La mayoría de los artículos de la Constitución hoy son de carácter operativo, ¿sí? Esta particularmente es el ejemplo más común de lo que es una norma programática, porque habla de la participación de los trabajadores respecto de los beneficios de la empresa. Esto no se ha podido llevar a cabo todavía, o sea, no hay nada puntual que indique que las empresas deben participar de sus ganancias a sus trabajadores. Les dije, no lo confundan con los bonos o los premios que dan las empresas. Y recordé también que oportunamente, ya hace un par de años, cuando el entonces doctor Recalde padre, era abogado del sindicato de camioneros, habían presentado un proyecto en donde determinaban un porcentaje para los trabajadores de las ganancias de la empresa. Es un derecho reconocido constitucionalmente en la primera parte del 14 bis. Pero hasta ahora, y si vos lees el libro o ponés en cualquier documento de internet, vas a ver que ciertamente no existe. Es decir, no se ha dado, no hay una ley que sí, lo decía eso. Lo decía eso y también mencionaba que todavía no se había podido llevar a cabo así como estás diciendo. No, eso ha quedado en una aspiración, pero no ha sido posible. No ha sido posible en el estricto carácter en que lo menciona el 14 bis. Porque si las empresas distribuyen bonos, distribuyen premios, empresas que tienen caudales importantes de capital, a lo mejor ustedes mismos hoy trabajan en alguna empresa, en donde, bueno, les comparten bonos semestrales, bonos anuales, que después hay que tenerlos en cuenta. Esos a veces se complican un poco cuando hay que despedir al trabajador, o sea, no es concretamente eso que dice el artículo 14 bis. Genial, clarísimo, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguno que tenga alguna duda, alguna cosa que haya quedado pendiente? Nosotros ya lo que hemos hecho en estas clases es presentar la materia, hablar de las fuentes del derecho del trabajo, de la jerarquía constitucional de esas fuentes, y algo muy importante que rescato y vuelvo a reiterar y quiero que lo tengan muy presente, es el orden público laboral. Y saber que nuestra materia o la voluntad de quienes, en definitiva, el empleador en nuestra materia que conocemos, o sea, las partes, empleador y trabajador, celebran un contrato. Recordar siempre que ese contrato está contenido en el orden público laboral.
El orden público laboral, que se acuerdan ustedes, lo definimos como esos mínimos inderogables que no pueden ser dejados de lado. Y aunque un trabajador firmara un contrato que tuviera, digamos, condiciones que no son las establecidas en la ley de contrato de trabajo, ese contrato no tiene validez, porque la voluntad del trabajador no puede ser coaccionada bajo ningún punto de vista. Entonces, ese contrato está contenido por las normas del orden público laboral, que digamos es un poquito diferente al orden público, al otro en el que vivimos todos, las normas, el respeto por las normas, la ley se presume conocida por todos, el respeto en los derechos del otro, el cumplimiento de las obligaciones. Ah, sí, Jacqueline, sí, en definitiva yo ya les puse en el cronograma, estoy leyendo a ver si decían algo, referencia al tema que estamos. Ya les puse en el cronograma que el parcial va a ser el martes 20 de abril a las 17 horas. La verdad que en principio pareciera que va a ser virtual, tengo muchas dudas con respecto a esto, pero sí va a ser ese día y vamos a tratar de que entre hasta el viernes anterior, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tema damos y entonces ahí vamos a ir resolviendo para... Ustedes vayan estudiando porque por supuesto que entran los principios como fuentes del derecho, las fuentes, la jerarquía de las fuentes, ¿sí? El análisis del 14 bis. Por supuesto que ustedes pueden, como les digo, siempre recurrir al libro. Yo lo que trato de hacer con las diapositivas con las que doy la clase es resumir un poco, nada más, y que ustedes a través de esas diapositivas les pueda ser útil, y si tienen alguna duda lo resolvemos en clase, y si quieren ahondar, van al... Sirven un montón las diapositivas. A mí me sirvieron para volverlo a leer. Bueno, muchas gracias, Sofía, porque eso hace que uno siga preparando cosas. Si no me quedo ahí, sigo hablando. Pero bueno, por eso mucho material del que dejé lo había trabajado ya el año pasado, siempre voy agregando alguna cosita. También puedo poner clases grabadas de la Facultad de Derecho, pero no me gusta poner esas clases porque me parece que son demasiado avanzadas. Entonces, yo creo que nosotros podemos manejarnos bien con nuestras clases, las diapositivas, la ley, el libro, que siempre sirve para ahondar. Bueno, hoy, a ver, quiero ver... Bueno, entonces... Antes que sigamos, perdón, sí, antes que sigamos, a mí me quedó una duda en donde dice derecho a huelga, la ilegalidad exclusiva del Poder Judicial. Perdón. ¿Por qué la ilegalidad? No escuché, no escuché. Perdón, repito, dentro de la filmina que hablaba de derecho de huelga, había un punto que decía la ilegalidad constituye una facultad exclusiva del Poder Judicial. Claro, declarar la ilegalidad de la huelga. Ah, ok, ahora sí. Partamos de cuando, a ver, yo voy avanzando, pero después voy dándole estas diapositivas, pero después la clase va avanzando y yo vuelvo a poner otras diapositivas y vuelvo a hablar un poquitito más de la huelga, ¿no? Dentro del derecho colectivo. La huelga no está legislada en ninguna ley, surge así implícita del artículo 14, derecho a huelga, como un pilar del derecho colectivo y como un medio de acción de los trabajadores hacia su empleador, medios de acción directa y presión para lograr, para lograr materializar de alguna manera sus reclamos. Vamos a ver que la huelga, como les decía la clase pasada, creo, se ha dado, hay diferentes tipos de manifestaciones del derecho a huelga. Pero a ver, la huelga hoy no está considerada como un acto ilícito, como históricamente se lo ha considerado, pero sí puede ser declarada ilegal. Y este es un atributo del Poder Judicial, ¿sí? Y hay que ver siempre en qué marco se dio, cómo se dio, qué es lo que se está reclamando, porque, a ver, nosotros cuando uno va a la huelga o cuando los trabajadores van a la huelga, por un lado decimos, es el único medio que los trabajadores tienen de presionar a los empleadores para obtener los beneficios que reclaman.
Pero también es cierto que cuando un trabajador va a la huelga, incumple una de sus principales obligaciones, que es poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. ¿Se entiende? Entonces no es tan sencillo y aparte el derecho a la huelga conlleva todo lo que después se lo vamos a ver después, porque quiero avanzar en los temas. Conlleva el tema de, a ver, ¿me pagan o no me pagan los salarios? Si una huelga se declara ilegal, no te van a pagar los salarios caídos. ¿Se entiende? Es decir, no es tan sencillo, va teniendo sus complicaciones. Bueno, los empleadores después van a tener que determinar si eso ha sido legal, si no ha sido legal, y cómo lo determinan. Ellos mismos no lo van a determinar, porque a ver, se puede ir a la huelga, pero hay determinados requisitos también que cumplir. Por ejemplo, uno que les digo, la huelga no la declara cualquiera, la huelga la declara un sindicato con personería gremial. ¿Tá? Solo él la puede declarar. Entonces, si un par de personas dijeron vamos a la huelga sin haberlo hecho convenientemente, esa huelga se puede declarar contraria a derecho o no cumpliendo con los requisitos establecidos. ¿Se entiende más o menos lo que digo, Mariana? De todas maneras, Sí, sí. no te preocupes porque volvemos a ver el derecho de huelga, el derecho colectivo, esto lo volvemos a ver más adelante y hay un poquito más de información de la huelga y hay un poquito, no sé si lo dejé ese PowerPoint en el campus, me parece que no. Y hay un poquito más de información de los diferentes mecanismos del derecho de la huelga. Claro. Bueno, entonces... Una cosita ahora, más. Una cosita más. Y cuando habla de la estabilidad propia o absoluta, sí. ¿por qué propia y absoluta? ¿Porque es condición de ser empleado público? ¿A eso se refiere con propia? Nosotros vamos a entrar a explicar este tema, Mariana, Okay. porque ahora vamos a ver el trabajo humano y su encuadre jurídico y las diferencias entre el empleo público y el empleo privado. Y ahí vamos a ver la estabilidad. La estabilidad del empleado público se la llama absoluta o propia, porque al empleado público no se lo puede despedir sin que exista un sumario administrativo que demuestre la causa que daría origen a ese despido, que no es lo mismo que sucede con una estabilidad impropia, o también llamada relativa, como es la del trabajador dependiente del sector privado. ¿Por qué? Porque el trabajador dependiente del sector privado, conforme la misma ley de contrato de trabajo lo dice, puede ser despedido. Ahora bien, ¿tiene protección? Sí. ¿Cuál es la protección? Lo menciona el 14 bis, protección contra el despido arbitrario, protección, indemnización. Yo lo puedo despedir. Si yo voy a mi empresa y no me gusta la cara de dos, tres o cuatro trabajadores, ¿qué es lo que voy a hacer? Si los quiero despedir, y lo voy a despedir. Nada me lo va a impedir. Situación especial la que vivimos hoy, protecciones con la prohibición, del despido y la prohibición de las suspensiones. Sí, pero en épocas normales, yo despido a un trabajador y le pago la indemnización que le corresponde. Y punto. Si yo le pago la indemnización que le corresponde, yo le puedo despedir. Porque a él lo ampara el 14 bis con la protección contra el despido arbitrario. Y su estabilidad es relativa. Diferente pasa con el empleado público. ¿Se entendió, Mariana? Cuando hablo de propia o impropia o absoluta o relativa. Sí, ahora sí. Igualmente, hoy también tenemos prohibición de despidos. Seguimos teniendo prohibición de despidos. Pero esto no quiere decir que no se sigan haciendo acuerdos, que hoy, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no homologa, pero se siguen haciendo acuerdos en donde los empleadores negocian con los trabajadores un acuerdo de extinción y lo basan en el artículo 241, que es el despido por mutuo acuerdo. Y tratan de establecer un determinado porcentaje, un 70 o un 80% de lo que le correspondería, y también se tiene en cuenta cuando se celebra un 241, el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo,
que nos habla de una conciliación que llegue a una justa composición, digamos, del arreglo, que no perjudique al trabajador. Hoy eso se está haciendo. Hoy eso se está haciendo. Se está haciendo porque es una realidad, porque las empresas están necesitando desvincular personal y entonces lo están haciendo a través de estos acuerdos. Estos acuerdos o estos mutuos acuerdos entre trabajadores y empleadores. Y ya me fui para otro lado, me fui ya para la escritura. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver, porque no sé qué pasa, me cambiaron en la página, después entré otra vez cuando fui a tomar examen el otro día y podía presentar el PowerPoint de otra manera. Bueno, a ver, tengo un PowerPoint acá que nos habla del trabajo humano y su encuadre jurídico. Vamos a ir pasándolo y a medida que vamos pasándolo, vamos desarrollando el tema y leyendo también los artículos de la LCT. Quiero que me digan si lo ven. No. Todavía no. No, profe, está la pantalla en negro. No. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí. Sí, ahora sí. ¿Y a mí ya no me ven? No, sí, a vos sí te veo. Sí, ¿Estamos bien entonces ahí como para desarrollarlo? Sí, se ve. Ahí se ve bien usted y el PowerPoint. Bueno, macanudo. No, porque yo no me veo, pero veo el PowerPoint. Pero bueno, quiero ver si ustedes lo ven. Este está subido al campus, ¿eh? Bueno, para entrar en el módulo 3, habiendo ya hecho un poco la distinción y ya yendo directo a lo que es el derecho individual del trabajo, ustedes saben que el objeto propio de nuestra materia es, vuelvo a reiterarlo, lo digo muchas veces en el curso de la materia, pero bueno, no importa, es el trabajador dependiente del sector privado. Pero, más allá de tener en cuenta que es el trabajador dependiente del sector privado, el objeto de nuestra materia es, sin lugar a duda, el trabajo humano. Entonces, lo que vamos a hacer en este módulo es hablar del trabajo del hombre y del encuadre jurídico, teniendo en cuenta dónde, cómo y cuándo se desarrolla el trabajo de ese sujeto. Entonces, vamos a ver la relación de dependencia, vamos a ver al trabajador autónomo, vamos a ver el empleado público y privado y vamos a ver el trabajador informal o el comúnmente conocido trabajador en negro, ¿no? Trabajador sin registrar, trabajador sin derechos. Entonces, para definir al trabajo humano, por supuesto que nosotros hacemos una distinción y hablamos del cómo y cuándo y el dónde se desarrolla el trabajo humano, pero siempre vamos a adentrarnos en el trabajo dependiente. Y vamos a hacer un poco la distinción entre el privado y el público, pero no nos vamos a ocupar mucho del autónomo o del cuentapropista, porque ese en definitiva no digamos que no nos interesa, pero no es el que ocupa nuestra materia, porque el trabajador cuentapropista o el trabajador autónomo se rige por sus propias circunstancias y es él, en definitiva, quien tendrá los pros y los contras de la relación que lleve adelante. El trabajador independiente es el trabajador que maneja sus tiempos, que maneja sus horarios, pero que a fin de mes no cobra salario. Por lo tanto, es el principal pro y contra de un trabajador dependiente. Está bueno porque sos independiente, pero ojo que a fin de mes no hay salario, a fin de mes la obra social ahora la podés tener por el monotributo, pero bueno, es compleja la situación del trabajador independiente. Nosotros no nos vamos a dedicar a él, nos vamos a dedicar al trabajador dependiente. No sé qué opinarán ustedes, si el día de mañana o si ya son independientes. Ser independiente cuesta mucho dentro del mundo laboral. ¿Por qué cuesta? Cuesta porque en definitiva nos cuesta tener el ingreso suficiente para la digna subsistencia. Entonces por ahí el salario te sirve,
Ojo, lo digo yo que he sido una persona independiente toda mi vida y no sé vivir en relación de dependencia. La única relación de dependencia que tengo yo es con las universidades. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. El trabajo humano, objeto propio de nuestra materia, es toda actividad lícita, prestada a otro a cambio de una remuneración. En nuestra materia, vuelvo a repetir, nos ocupamos fundamentalmente de la relación de dependencia. Ojo con la relación de dependencia, porque es un tema muy interesante este. Y nosotros vamos a ver el tema, y además ya tienen subido 2 PowerPoint que me voy a dar un pequeño trabajo, y el trabajo tendrá que ver con que ustedes lo lean y me cuenten y podamos hablar y desarrollar un tema muy actual hoy en día, que son las plataformas a través de las cuales ustedes piden, ¿no?, el Rappi y todas estas plataformas que hoy tenemos. Vamos a desarrollar hoy el PowerPoint, pero van a ver subidos en la plataforma dos trabajos también respecto a lo que son las plataformas, y quiero que lo lean para que después hablemos. Lo concreto que quiero que me digan cuando lean esos artículos es qué opinan ustedes, si estos trabajadores de las plataformas digitales tienen o no relación de dependencia. Pero primero nos vamos a adentrar en el tema en cuestión. Entonces, podemos decir que es trabajo toda actividad que realiza el hombre con esfuerzo físico o intelectual dentro de lo permitido por la ley, que sea creativa y productiva a cambio de una remuneración y que se ejecute a las órdenes de un empleador o de un tercero o de otro, recibiendo a cambio una remuneración. Ese sería el trabajo humano. El trabajador autónomo, trabajador puede prestarse en favor de otro, trabajador dependiente, LST, o en provecho propio. Este último no está sujeto a órdenes ni directivas, apenas quedándose con todo el fruto económico de su trabajo, actuando con total libertad y asumiendo la responsabilidad y los riesgos de su actividad. Responsabilidad y riesgos de su actividad, estamos de acuerdo. No está sujeto a órdenes ni directivas, en todo caso soportar clientes, en el caso mío. Ahora, cuando dice quedándose con todo el fruto económico de su trabajo, ustedes como contadores tienen que poner una objeción ahí, que eso es mentira, porque la realidad es que nosotros, los trabajadores independientes o los profesionales independientes, tenemos una buena cantidad de dispendio en materia de impuestos, matrículas, ingresos brutos, ganancia y un montón de cosas más. Pero bueno, en definitiva, eso debe entenderse como que el trabajador trabaja para sí. Bueno, el concepto de trabajo está en el artículo 4 de la LCP. Y el concepto de trabajo es muy importante que ustedes, si tienen ahí tienen el artículo, pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta que en las diapositivas yo le menciono los artículos de la ley porque son muy importantes. Y porque a mí me gusta y me parece más, mucho mejor que ustedes manejen la ley, porque la ley es concreta. Y la ley tiene todo lo que nosotros, en definitiva, les tomamos en nuestra materia. Constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad ilícita, que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se discipline por esta ley. Esa es la definición o concepto de trabajo que establece el artículo 4. La ley de contrato de trabajo regula las relaciones entre empleador y trabajador. El artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿se acuerdan que en el artículo 1 nosotros estudiamos las fuentes enumeradas en la ley? Es decir, las fuentes, en definitiva, que regulan las relaciones laborales las relaciones laborales previstas en la ley. El ámbito de aplicación de la ley está en el artículo 2. Lo importante de este artículo es saber quiénes son las personas excluidas de su ámbito de aplicación.
y ellos son los dependientes de la administración pública nacional o provincial o municipal, el personal de casas particulares, que hoy se rige por la 26844, y la 26844 es prácticamente consagra los mismos derechos que consagra para los trabajadores en la LCP. Y tampoco se aplica a los trabajadores agrarios, que tienen también su propia reglamentación. En el caso de los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, hay una excepción, que es cuando por un acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. Pero por lo general están excluidos de la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Entonces, ámbito de aplicación de la LCT, trabajadores del sector dependiente privado, excluido los empleados públicos del ámbito nacional, provincial y municipal, los trabajadores de casas particulares y los trabajadores del sector agrario. A estos trabajadores no se aplica la ley de contrato de trabajo, no se aplica la ley de jornada, no se aplica la ley nacional de empleo. Ya van a ver que también están excluidos de estas leyes especiales. Bueno, y ahora vamos concretamente entonces a nuestro trabajador en relación de dependencia. La dependencia, que a su vez vamos a estudiar que la llamada nota de la dependencia se da en tres aspectos concretos, que es el económico, el jurídico y el técnico, en donde alguno de ellos puede faltar, pero de ninguna manera los tres, y hay alguno que es imprescindible. Para alguna parte de la doctrina señalan como imprescindible la dependencia jurídica, es decir, la relación misma que existe entre el trabajador y el empleador al concertar ese contrato de trabajo. Para otra parte de la doctrina se entiende que lo que debe caracterizar y debe prevalecer y nunca estar ausente es la dependencia económica. Y la que sí o sí podría faltar sería la dependencia técnica, porque eso depende de la persona del trabajador. La dependencia técnica tendría que ver con, tiene que ver, con las instrucciones que cada empleador le da a su trabajador para que realice la actividad a la que en definitiva está comprometido. Si yo soy un contador público y trabajo en una empresa, mi empleador, atendiendo mis habilidades y conocimientos en la materia, no me va a decir cómo hacer el balance o cómo liquidar un impuesto. Pero sí es importante que exista en nosotros la relación jurídica, es decir, el contrato mismo que nos une, y mucho más la económica, que se traduce exclusivamente en el pago de la remuneración mensual al trabajador por la tarea que desarrolla conforme su categoría y respetando su antigüedad. Es decir, la nota de la dependencia del contrato de trabajo es esa: jurídica, económica y técnica. La técnica puede faltar, la económica jamás. Y ahí cuando hablamos de independencia económica, recordamos el artículo 115 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que el trabajo no se presume gratuito. Claro que hay trabajo gratuito, pero no es precisamente el que nosotros estamos estudiando en nuestra materia, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice esta diapositiva. La dependencia se identifica con la disponibilidad o puesta a disposición de poder de dirección del empresario de la fuerza de trabajo del trabajador. Hay relación laboral cuando una persona en forma voluntaria y personal desarrolla tareas para otra persona física o persona jurídica bajo su dependencia y recibiendo una remuneración a cambio de su trabajo. Y la Ley de Contrato de Trabajo presume que si se cumplen estas condiciones, aun cuando trabajador y empleador no celebren un contrato de trabajo, existirá una relación de trabajo
que traerá aparejada para ambas el cumplimiento de los derechos y obligaciones propias de la relación laboral y así también de la misma surgirá el contrato de trabajo. Esto que parece un poquito complejo lo vamos a ver ahora cuando veamos el 21 y el 22. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos del contrato de trabajo, decimos que el núcleo duro del contrato, la principal obligación que tiene el trabajador es poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Y la del empleador, dar tarea y pagar remuneración. Más allá de que después vamos a estudiar los derechos y deberes de las partes en la relación laboral o en el contrato de trabajo, tengan en cuenta que esto que acabo de mencionar es la principal obligación que tiene el trabajador y la principal que tiene el empleador. Dar tarea y pagar la remuneración. Por eso es que cuando estudiamos las características del contrato de trabajo, vamos a decir en primer lugar que el contrato de trabajo es no formal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesita de un contrato escrito para que la relación laboral se dé. Sino se necesita pura y exclusivamente que ambas partes se pongan de acuerdo y sobre todo lo que le dará el punto de partida a ese contrato de trabajo será la efectiva prestación del servicio. Es decir, que el trabajador ponga su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Y después entonces ello solo conlleva al contrato de trabajo. Porque puede haber contrato de trabajo que no tenga relación de trabajo, en cuyo caso ese contrato entonces no tiene vida. Para que el contrato de trabajo tenga vida, debe existir la relación, es decir, el acuerdo y sobre todo la efectiva prestación de tareas por parte del trabajador. ¿Me fueron siguiendo con la idea? Porque como es medio un trabalengua. Sí, sí. Sí. Contrato de trabajo y relación laboral. Al contrato de trabajo el contrato de trabajo sí o sí debe tener como consecuencia una relación de trabajo. El contrato de trabajo sin relación de trabajo no existe. En cambio, la relación de trabajo puede dar lugar al nacimiento del contrato de trabajo. Ahora lo vamos a ir viendo un poco más claro, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esto. Primero porque les estoy dejando una de las principales características del contrato, que es no formal. Yo no necesito firmar ningún contrato para trabajar. Ninguno. Vamos a ver excepciones. Sí, contrato eventual, contrato de trabajo a plazo, pero la esencia misma del contrato de trabajo es que es no formal. No necesito firmar nada. Por supuesto que efectiva prestación del servicio y después vendrá el alta en AFIP. Sí, el alta en AFIP, bueno, ingresaré a la obra social, a la RT, pero no necesito firmar un contrato de trabajo, porque el contrato se materializa con efectiva prestación del servicio. Acá tienen la dependencia. ¿Sí? Hola, buenas tardes, habla Natalia. Sí. Le quería hacer una consulta, capaz que me estoy adelantando. En el contrato de trabajo, ¿se estipula el periodo de prueba y siempre es de 3 meses? Bueno, el periodo de prueba es un tema muy puntual. En el contrato de trabajo siempre hay periodo de prueba, salvo que se renuncie al periodo de prueba. Pero cuando vos anotás al trabajador, creo que hay dos categorías. A ver si hay alguno que por ahí lo hace y me corrige si estoy en un error. No sé si es la 8 y la 14 o algo así. Vos le das el alta al trabajador y le das el alta con el periodo de prueba correspondiente. ¿Sí? Entonces, ese periodo de prueba es de 3 meses. A menos que yo renuncie al periodo de prueba, ese periodo de prueba es siempre de 3 meses. No necesito firmar ningún contrato de trabajo. En el alta temprana y en la categoría en que yo inscriba a mi trabajador, ahí estará, le doy de alta como corresponde y ahí estará en periodo de prueba durante 3 meses, hasta que en definitiva se efectivice.
Durante esos 3 meses, el trabajador va a cobrar la remuneración, el empleador le va a hacer los aportes que correspondan, ¿sí? Y si en ese periodo de 3 meses, antes de que se cumpla, el empleador por X circunstancias decidiera que es un trabajador que no le conviene a su empresa, o el motivo que tuviere, no necesita expresarlo. Resuelve ese contrato de trabajo a prueba, si está dentro de los 3 primeros meses, y le va a abonar al trabajador solamente el preaviso de 15 días, la remuneración de los días de trabajo, y le va a entregar el certificado de trabajo convenientemente, o sea, conforme el tiempo que trabajó. ¿Se entiende? El periodo de prueba está dentro del contrato de trabajo. Se extiende en los 3 primeros meses del contrato. Siempre está el periodo de prueba, salvo que yo renuncie al periodo de prueba. Pero cuando se inscribe al trabajador, los 3 primeros meses están dentro del periodo de prueba. Entonces, si yo quiero despedir al trabajador, ¿qué es lo que hago? Notifico resolución de su contrato de trabajo a prueba a partir del día 15 de marzo. Él había entrado el 15 de febrero. Le pago los 15 días de marzo, le doy 15 días de preaviso, conforme el 92 bis de la LST, y a los 30 días le entrego el certificado de trabajo por los tiempos que él hubiere trabajado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, gracias. ¿Se paga preaviso? No sabía Sí. que se pagaba preaviso dentro de esos 3 meses. ¿Quién habla? ¿Mariana? Sí. Mariana, téngala en cuenta, porque ya está a favor de los empleadores. Es que yo he tenido empleados. Sí, Mariana, exactamente. El artículo 92 bis de la LST señala el periodo de prueba, y el periodo de prueba dura 3 meses. No podrá utilizarse el mismo periodo de prueba con el mismo trabajador, por supuesto. Si yo no puedo contratar a un mismo trabajador por otro periodo de prueba, eso por ahí ya lo sabés, pero lo cierto es que si yo resuelvo el contrato durante el periodo de prueba, lo que le corresponde pagar a ese trabajador son los días, la remuneración por los días trabajados y 15 días de preaviso. 15 días de preaviso. Aprendemos eso. Y si no lo pagás, el empleador te puede iniciar acciones por esos 15 días de preaviso, porque le corresponde. Y siempre dentro de los 3 primeros meses. ¿Qué pasó? No, gracias, dije. Dentro de los primeros 3 meses, y ojo, que si lo despedimos junto ahí con los 3 meses, o 3 meses y un día estamos sonados, tenemos que pagar una indemnización. Tener mucho cuidado con el periodo de prueba. Si me paso, no hay tutía. Aparte, no lo quieren mucho al periodo de prueba, la doctrina, al empleado, fehacientemente. Perdón, no escuché la primera palabra. Si se lo debe notificar. Sí, ¿cómo se notifica fehacientemente al empleado para que no corran más días? Por medio de carta o documento que dice: notifico la resolución de su contrato de trabajo a prueba a partir del día 15 de marzo 2021. Liquidación final, a su disposición, certificados de trabajo en plazo ley. Así se notifica. Mediante una carta o documento. Ojo con eso, porque si yo lo notifico de manera verbal, no sirve. No. Hay que notificarlo por carta o documento, de manera tal que quede bien claro. Y tiene que estar notificado, y que le llegue la notificación, Porque si la notificación no llega y el trabajador sigue viniendo y me pasé de los 3 meses, le corresponde la indemnización completa, la que tiene que ver con los años de antigüedad. Aunque yo haya mandado la carta documento. Bueno, yo mandé la carta documento. Claro, eso no es un documento. Pero la carta documento se tiene que notificar. Si la carta documento vuelve al domicilio del remitente, ¿se notificó? No. No. El tema de la notificación es muy importante. Ahora,
Ahora, si la carta de documento fue al domicilio del trabajador, domicilio que está en el legajo de la empresa, domicilio que no fue modificado, y de pronto la carta llegó, primera visita, domicilio cerrado, segunda visita, domicilio cerrado, se deja, pero coincide la dirección y todo, se deja el cartoncito amarillo y se dice que vas a retirar la carta documento que obra en el correo, ¿Se entiende lo que voy diciendo? Sí. Bueno, el cartoncito amarillo quedó en la casa del trabajador. Ese cartoncito amarillo implica que yo vaya al correo a buscar la carta. Si yo no fui a buscar la carta y no decía se mudó, no decía domicilio inexistente, simplemente decía domicilio cerrado, dejo aviso de visita y no se retira el aviso de visita, eso sí, jurisprudencialmente podría considerarse como una notificación cierta del trabajador. Okay. Eso sí. Eso después nosotros lo vamos a ver también cuando veamos el abandono de trabajo por parte del trabajador, que para que se configure tiene que estar fehacientemente notificado. Y ese cartoncito amarillo, bueno, por lo general cuando se trata de abandono de trabajo uno reitera la notificación, pero lo cierto es que si el trabajador no vino a trabajar, el trabajador no acreditó las ausencias, esa carta llegó, el cartoncito amarillo decía domicilio cerrado y el señor no la fue a buscar y bueno, ¿se entiende? La notificación fehaciente para el trabajador es muy importante. Él comunica a través del telegrama 23789, que es gratuito, conforme al principio de gratuidad que nosotros estudiamos. El empleador debe mandar cartas, documentos, y el empleador debe tener en cuenta que siempre el domicilio del trabajador debe estar actualizado en su legajo, para evitar inconvenientes. ¿Esa es una obligación del empleado? Esa es ¿Actualizar el domicilio? Esa es una obligación del empleado, sí, que tiene que ver con una obligación de buena fe, pero el empleador debe tener, es el deber del empleador tener los legajos del trabajador actualizados. Van a ver después entre los derechos y deberes de las partes, cómo ellas están obligadas. Aparte, acuérdense que cuando vimos el principio de buena fe, hablamos de que tanto empleador como trabajador deben, en el inicio, en el desarrollo o en la extinción de la relación laboral, manejarse de buena fe. Pero yo tengo que denunciar mi cambio de domicilio. Porque, ojo, que si yo no lo denuncié y el empleador no consigue notificarme, se va a ver en un brete bastante importante, ¿eh? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y yo no sé por qué me fui ahora a esto. No. Culpa mía, mala mía. No, si los alumnos no se confunden no hay problema, cualquier cosa volvemos otra vez. Bueno, vamos a ver un poquito, siguiendo con la dependencia. La jurídica es la relación, fundamentalmente, ¿sí? Acá dice el trabajador está sujeto a la dirección de su empleador, cumpliendo órdenes e instrucciones que se le impartan. Sí, pero es la relación que existe entre ambos. La económica es la plata. El trabajador percibe una remuneración por el trabajo que realiza por cuenta de otro, quien asume los riesgos del negocio de empresa. Fíjense esta partecita que acabo de leer. Por cuenta de otro, quien asume los riesgos del negocio de empresa. Esto es lo que se llama ajenidad en los riesgos. La ajenidad en los riesgos, tomen nota, es otro principio del derecho del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si vos a mí no me podés pagar porque en la empresa a vos este mes te fue mal, a mí no me importa. Yo trabajé y vos me tenés que pagar. Yo estoy ajeno a los riesgos empresariales. Entonces, la ajenidad en los riesgos también constituye un principio elemental del derecho del trabajo y tiene que ver también con el orden público laboral. A mí, el empleador, no se puede excusar diciéndome, mira, la verdad que me fue mal, me va mal, me bajaron las ventas, me bajaron se retiraron algunos clientes, tengo problemas con la materia prima, no me importa.
¿Se entiende? Eso es agenerar los riesgos. Siempre que exista prestación de trabajo subordinado, existirá contrato de trabajo y el trabajador tendrá derecho a cobrar la remuneración y el empleador la obligación de abonarla. Pero la obligación del empleador no es solo pagar la remuneración, sino también dar trabajo. Y la técnica, como les decía hoy, tiene que ver con indicarle al trabajador los procedimientos propios de la tarea que puede realizar. Procedimientos, modalidades en la ejecución de sus tareas, que son en definitiva, el empleador le va indicando al trabajador cómo tiene que hacer su tarea. Que es una dependencia que tranquilamente puede faltar en el caso de trabajadores que sean profesionales, como un contador, como un abogado, como un licenciado en marketing, ¿sí? Entonces, resumiendo, significa trabajar en una organización ajena, bajo el riesgo y dirección de otro, percibiendo una remuneración y recibiendo órdenes de un empleador y siempre protegido por la legislación de fondo y el artículo 14 bis, que ya han tenido oportunidad de leer y analizar. Es decir, siempre, y ahí ustedes, acá ustedes, en este resumiendo, van a tener en cuenta dos artículos de la LST que son el artículo 5 y el artículo 6. El artículo 5 y el artículo 6 de la LST se refieren concretamente a organización ajena bajo el riesgo y dirección de otro. El artículo 5 nos habla de la empresa y el artículo 6 nos habla del establecimiento. Estos artículos son importantes, entonces ustedes, si están tomando apunte, hagan una llamadita y lo vamos a leer. Y el 5 dice, a los fines de esta ley se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Y a los mismos fines se llama empresario a quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos en la gestión y dirección de la empresa. La empresa es esa organización de medios económicos, personales, materiales e inmateriales, dice la ley, es decir, son los recursos, es la organización de los recursos. Organización de los recursos dirigida por un empresario con quien el trabajador tiene relación. Y el establecimiento es la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones. Es decir, la empresa es el conjunto de recursos dirigido por un empresario y el establecimiento es la unidad de ejecución técnica. Y puede haber varios establecimientos, pero una es una empresa. Una es la empresa y esta tiene varios establecimientos. Y la empresa es en definitiva, o la persona jurídica que la representa, es en definitiva el empleador. ¿Sí? Pero la relación, los trabajadores la van a tener directamente con quien dirige la empresa. Entonces, empresa, empresario y establecimiento. Esto es importante tenerlo en cuenta acá porque, bueno, es lo que va diciendo, a ver, dónde y con quién está la dependencia y qué significa la dependencia y dónde esta se lleva a cabo. ¿Vamos bien o hay alguna duda? Profe, ¿te puedo hacer otra consulta? Sí. Esto por una situación puntualmente propia en la empresa donde trabajaba. Yo estaba en el sector administrativo y de una manera arbitraria me cambiaron a otro sector, al sector comercial. Bueno, en ese momento legalmente no hice nada porque la verdad que no me podía quedar sin trabajo, pero digo,
si mi alta temprana y mi sector y mi contrato de trabajo tenía que ver con un sector y me cambian, digamos, eso yo podría haber hecho algún tipo de objeción y quedarme en la empresa, en el sector, o no, más allá de la incomodidad, ¿no? Digo, legalmente. Bien, ¿cómo es tu nombre? Natalia. Bueno, lo que está planteando Natalia es algo que nosotros, es interesante y es algo que nosotros vamos a estudiar ahora nomás. En un par de, en esta clase no va a ser, pero va a ser un poquito más adelante. Ustedes saben que el contrato, como decía Natalia, yo fui contratada para una determinada actividad. Entonces, en un contrato de trabajo hay elementos que son esenciales. Esos elementos esenciales no pueden modificarse a arbitrio del empleador. Hay un artículo que es el 66 de la Ley de Contrato de Trabajo que nos habla del ius variandi y justamente nos dice que no pueden ser elementos, no pueden cambiarse los elementos esenciales del contrato, como la jornada, como la remuneración y como la tarea propia o el lugar propio donde se realiza el trabajo. Si a vos, Natalia, que realizabas entonces una tarea administrativa del tercer piso te pasan al quinto o te pasan a un edificio nuevo que está a 2 cuadras, evidentemente ese es un cambio que no te afecta. Ahora, si te han pasado a otro sector a realizar otra tarea, han cambiado y habría que preguntarte, ¿cambió la remuneración? ¿Cambió el horario? ¿Cambió algo? ¿O te fuiste al sector comercial con el mismo dinero? ¿Con el mismo horario de trabajo? No, mismo horario, mismo dinero, pero sí el sector que la verdad que no era algo que a mí me gustaba hacer y ni mucho menos. O sea, que vos eras una empleada administrativa y pasaste a ser ¿qué? Una vendedora. Estaba en el sector de administración y pasé al área comercial. O sea, de hacer tareas administrativas pasaste a ser una vendedora común o una vendedora de salón o una vendedora de proyecto. ¿Cómo era el tema? No, la venta no era presencial porque es una empresa de servicios y era, pero bueno, digamos, no tenía nada que ver con lo que yo venía haciendo, tampoco tenía experiencia. Evidentemente yo creo que sí, que se podría haber reclamado, habría que ver por qué te traspasaron. ¿Te traspasaron dentro del mismo edificio? Sí, dentro del mismo edificio, en otro piso, y fue después, porque fue por una cuestión, es lo que asumo yo, fue por una cuestión personal. Yo blanqueé con el que era gerente administrativo, que era mi jefe directo, una relación personal con un compañero de otro sector. A partir de ese momento empezó como un hostigamiento, me hicieron un apercibimiento por una supuesta violación de confidencialidad que no existió, y después me cambiaron de sector como poniéndome entre la espada y la pared. No te gusta, te vas, y yo no tenía opción de irme. Claro. Y sí, seguramente tendrías que haber iniciado un reclamo. Hubiera correspondido. Yo tengo el caso también de una trabajadora que le hicieron pobre la vida imposible, hasta la acusaron de robo, hasta que al fin la despidieron. Que es un juicio que yo inicié. Yo la verdad que no hago mucho parte actora, pero bueno, derivó y lo hice. Aparte a veces me gusta ser parte actora para verme un poco yo del otro lado, ¿no? Porque siempre estoy demandando. Y estos casos son muy comunes. ¿Por qué? En el caso particular de que lo van a ver porque yo lo tengo hecho en el trabajo práctico, esta chica, el tema de esta chica, vos evidentemente, bueno, la empresa quería desvincular al trabajador. En el caso de esta chica se presenta un tema muy puntual, que es que la hacen renunciar a una empresa para pasar a otra empresa del mismo grupo económico, para luego al año empezar a ponerla en una situación tan delicada que terminan echándola. Pero echándola y pagándole la indemnización correspondiente a un año de antigüedad, cuando ella venía laburando en la empresa hacía 12 años.
Entonces, esta situación que comentás, Natalia, evidentemente tiene que ver con el hostigamiento al trabajador para hacer posible que el trabajador se canse y se vaya. Entonces, la verdad que sí, yo creo que tendrías que haber reclamado. Pero bueno, ahora ya pasó. ¿Cuánto tiempo hace que te fuiste? ¿Te fuiste, renunciaste? No sé. Sí, renuncié hace un año. Mirá, en realidad sí. Es que lo que pasa es que la verdad que no hice nada legal porque ahí sigue estando mi pareja actual, entonces no lo quiero perjudicar. Creo que por eso es que me tenían como agarrada de alguna forma porque su situación laboral sigue siendo, actualmente sigue en relación de dependencia con ellos. Y sí, bueno, imagínate o imagínense ustedes esto que cuenta Natalia, que lamentablemente lo vemos mucho, porque ciertamente, como yo siempre digo cuando a veces me consultan, no, porque yo no aguanto más, porque yo quiero que esto se modifique, bárbaro, yo te hago la carta, a veces a algún amigo o a veces a alumnos que me escriben, y yo hago la carta, yo te hago la carta para el reclamo, pero sabé que cualquier reclamo que yo haga a mi empleador, va con un apercibimiento. Es como decir, portate bien porque si no, no vas a salir a jugar. Entonces, esto es lo que yo te reclamo. Y si vos a mí no me das una respuesta efectiva a este reclamo, yo me doy por despedido. Gravemente injuriado y despedido. Entonces, el trabajador termina con la relación laboral a través de lo que es un despido indirecto. Entonces, muchos trabajadores quisieran hacer sus reclamos, pero saben que el reclamo los lleva directamente al despido indirecto, a menos que entre con ese yo, a pedirle al jefe de recursos humanos o tratar de ver si pueden conseguir algo por otro lado o cambiarse de sector. En este caso, lo tuyo fue diferente, pero ¿se entiende lo que digo? Sí. El hostigamiento laboral existe. ¿Y qué sería entonces de los trabajadores, considerados desde el punto de vista de sus derechos, si no estaría el derecho laboral, o mejor dicho, más que derecho laboral, el orden público laboral? Sería tremendo. Se podría, digamos, abusar mucho más de los trabajadores. Si hoy un trabajador, que es lo que vamos a ver al final de las diapositivas, hoy un trabajador no está registrado, dice, bueno, a ver, le dice a su empleador, bueno, yo quiero que me registre, porque si vos a mí no me registrás, yo no tengo obra social, yo no tengo aportes el día de mañana para jubilarme. Y entonces el empleador le dice, no, yo no te puedo registrar. Bueno, entonces, ¿qué hace el trabajador? Bueno, entonces me doy por despedido. Bueno, me doy por despedido, cumplo todo lo previsto en la Ley Nacional de Empleo y demás, pero después tengo que probar que era trabajador, que trabajé y me quedé sin trabajo. Es muy duro tema para el trabajador. Sí. Yo sé que a veces hay abusos, pero lo cierto es que es muy duro para el trabajador. Bueno, vamos a saltar otra vez a las diferencias entre el empleo público y el privado. Bien, hice una especie para que tengan las diferencias fundamentales. En el empleo público, el empleador siempre es un organismo estatal, con quien el trabajador tiene una relación de dependencia. El empleo privado, en cambio, tiene como empleador a una persona humana o jurídica, con quien el trabajador tiene relación de dependencia. Ahí me faltó la J y la A. En el empleo privado van a ver ustedes que el empleador puede ser una persona humana, una persona jurídica o un conjunto de personas jurídicas o una sociedad de hecho. Bueno, ya no existe la sociedad de hecho, así que eso borrémoslo. Eso me quedó de repetirlo tantas veces, pero ya no existe. En cambio, el trabajador sí o sí siempre es una persona humana. Las relaciones entre los empleados públicos y el Estado se rigen por el derecho administrativo. Los trabajadores privados reglan sus vínculos por la ley de contrato de trabajo, por los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? En el caso de las relaciones entre los empleados públicos y el Estado, dice, se rige por el derecho administrativo. Fíjense ustedes que si yo como docente
Por darles un ejemplo, hoy tuviera un problema, un reclamo que hacer a la Universidad de Buenos Aires como trabajadora en relación de dependencia y como docente con la Universidad de Buenos Aires, yo no podría reclamar nunca por la ley de contrato de trabajo. Tendría que ir por el derecho administrativo o por el estatuto del docente. ¿Se entiende? Los empleados públicos, ahí era lo que estábamos hablando hoy con Mariana, gozan constitucionalmente de estabilidad propia o absoluta, por lo cual solo puede despedirse a un empleado público de planta permanente si cometió una falta grave o un delito previo sumario administrativo. Planta permanente, porque ustedes saben que en materia de empleo público tenemos la planta permanente y tenemos también los llamados contratados. Esos son diferentes, ¿sí? Hablamos de empleados públicos de planta permanente. En cambio, los trabajadores del sector privado gozan de estabilidad relativa, protección contra el despido arbitrario, despido injustificado. En ese caso, se abona indemnización. Profesora, Sí. si se despiden con justa causa, no les pagan indemnización. Si yo despido a un trabajador con justa causa, obvio que no voy a pagar indemnización. Pero esa justa causa, yo creo que esto ya lo había dicho, deberá ser probada. Sí, probada. Genial. El artículo 242 nos habla de la justa causa y el 243 de la Ley de Contrato de Trabajo especifica cómo debe redactarse esa carta documento en donde no debe faltar ni una palabra que nos lleve a determinar con exactitud casi pristina cuál fue esa justa causa. Ya les había comentado que si yo digo, a ver, una cámara visualizó que un trabajador del sector de góndola, repositor, se puso en su bolsillo un perfume y un desodorante. Estuvo robando, ya lo tenía medio entre ojos, lo despido. No me sirve. No me sirve. Para despedirlo, tendré que probar ciertamente que estaba robando o, bueno, como no hay violencia, que cometió el delito de hurto. ¿Se entiende? Porque si no, lo único que voy a hacer es... Yo me acuerdo hace muchos años, en una casa de mayorista de La Plata, una casa importante, un trabajador había tomado de la góndola un producto y bueno, ya poco menos que lo querían despedir. Entonces yo dije, no, a ese trabajador hay que sancionarlo. ¿Qué dijo él? No, yo tomé el producto de la góndola, pero después iba a pasar por la caja a pagarlo. Y la verdad que no puedo hacer mucho. ¿Se entiende? Ni siquiera sancionarlo porque él se excusó, luego pasó, pagó el producto que se había llevado de la góndola. Ojo con lo que implica la justa causa. La justa causa, si yo pruebo que hay justa causa, pago liquidación y entrego certificado de servicio y nada más. Pero la tengo que probar. Y por lo general... uno hace los despidos con causa y después el trabajador impugna el despido, inicia juicio y ahí hay que probar realmente la causa. Y muchas veces no se puede probar. El empleo público se rige por la 25.164, en donde el artículo 2 de la LCT los excluye. Por eso les pongo ahí la ley marco que los rige. Y acá tengo lo que les venía diciendo, el personal de la administración pública puede ser personal permanente, personal contratado, personal de gabinete o personal ad honorem. ¿Sí? Además, para la administración pública yo tengo los concursos, el derecho a la carrera administrativa, el derecho a la estabilidad y la incompatibilidad para ciertos cargos. Por ejemplo, acá cuando hablo de incompatibilidad digo que se refiere a la restricción para desempeñar simultáneamente más de un cargo dentro de la administración pública nacional, provincial o municipal. La incompatibilidad de un empleado judicial, por ejemplo, para que se den cuenta, un empleado judicial que trabaja, empleado o funcionario judicial que trabaje, por ejemplo, en la sala o en la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de San Isidro, no puede trabajar en el Departamento Judicial de San Martín. Así también los empleados, por ejemplo, de la administración pública, judiciales, también tienen incluso determinadas incompetencias
para realizar algunas actividades de carácter comercial, porque justamente son empleados públicos. Las sanciones tenemos apercibimiento, suspensión 30 días en el año solamente, la cesantía y finalmente la exoneración. Estas son características del empleo público y ahí tienen el número de la ley que rige a los empleados públicos. Profesora, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Personal permanente y personal contratado, no entiendo bien la diferencia entre esos dos. Personal permanente es el personal que trabaja en la administración pública sin contrato, valga la redundancia. Por ejemplo, estatuto de la municipalidad. Los estatutos de las municipalidades tienen personal permanente que trabaja en las diferentes áreas de la municipalidad y que se incorporaron a la municipalidad como personal permanente. Personal contratado puede ser, por ejemplo, un contador público que se contrate para el área contable, para el área de impuestos, para el área de recaudación de impuestos. Y entonces, ¿cómo se lo contrata? Se lo contrata como si fuera una especie de decreto. Por ejemplo, en diciembre del año 2019 se menciona a todo el personal que se contrata por un año, hasta diciembre del año 2020, pónganle. Contadores públicos que se van a contratar para la recaudación de impuestos. En diciembre de 2020 venció el contrato, así se llama. Genial, gracias. Es un ejemplo de lo que sería. Entonces, el 2020, por decreto, habrá que prolongar ese contrato o bien directamente no renovarlo. Ese es el personal contratado. En cambio, el permanente es el que trabaja en la municipalidad desde siempre, para siempre, y que no se renueva por decreto todos los años. Personal de gabinete es el personal del Ejecutivo y personal ad honorem son las personas que trabajan sin cobrar remuneración. ¿Se entendió lo que es el personal contratado? Sí, clarísimo. Y quiero decirles que si yo estoy contratado en la municipalidad y han pasado 5 años y me contratan otro año más y ya vamos a 6 años, ojo, que acá no pasa lo mismo que en la ley de contrato de trabajo, en donde un contrato a plazo que supere los 5 años se transforma en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Yo puedo ser personal contratado en una repartición pública durante mucho tiempo y bajo ningún punto de vista, ni por el transcurso del tiempo, voy a transformarme en personal permanente. ¿Me van siguiendo? Si no me paran, Sí. Bueno. Ahora vamos a hablar del otro trabajador. Tal vez no lo terminemos hoy, pero bueno, ya nos vamos metiendo en lo que es el trabajador informal o el trabajador no registrado. Hay una ley, que es la ley 24.013, que es la llamada Ley Nacional de Empleo. Es una ley que les pido por favor que la busquen, ustedes la tienen que tener, porque digamos, les presenté la 2744, que es la ley de contrato de trabajo, que la vamos a ir desarrollando, y ahora les presento otra ley que vamos a estudiar, que es la 24.013. La ley 24.013, si tienen el compendio de ley, del compendio de legislación, seguramente la van a encontrar. Ustedes saben, y vamos a ver nosotros después, en el artículo 52 de la LCT, que yo al trabajador lo tengo que registrar, conforme también lo establece el artículo 7 de la Ley Nacional de Empleo, que dice que al trabajador hay que registrarlo, hay que darle el alta temprana, y a partir de ahí surgen todos los derechos propios de la relación, tal como por ejemplo su obra social, las contribuciones y aportes, su ART, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver concretamente al trabajador informal, es decir, al trabajador que no está registrado o que lo está defectuosamente en relación a su fecha de ingreso o a su remuneración. El trabajador registrado o el trabajador informal y la situación del trabajador informal está concretamente en estos artículos, el 8, el 9, el 10 y el 15. ¿Sí?
Y me falta uno acá, que es el 11. Pero vamos a ver a qué se refiere este artículo 11. Fíjense, ¿por qué menciono concretamente estos artículos? Porque estos artículos señalan las multas que debe pagar el empleador cuando no registra concretamente a un trabajador. A ver, la ley de contrato de trabajo tiene una naturaleza eminentemente resarcitoria. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajador o a aquel trabajador que no se respeten los derechos contemplados en la ley de contrato de trabajo será resarcido, es decir, por las indemnizaciones previstas ante la extinción de la relación laboral. En cambio, la Ley Nacional de Empleo no tiene una naturaleza resarcitoria, sino que tiene una naturaleza sancionatoria y establece multas que deberá pagar el empleador cuando no registre correctamente a sus trabajadores. Y en estos artículos que ustedes tienen que estudiar, y artículos que además nosotros los vamos a utilizar luego para ser prácticos, establecen situaciones que se refieren concretamente. ¿Alguien habló? Si alguien habló. A ver, el artículo 8, por ejemplo, se refiere a la situación del trabajador que no estuviera registrado. ¿Sí? Es decir, no se registra la relación laboral. El artículo 9 se refiere a aquellos trabajadores en que se hubiera registrado una remuneración menor a la que realmente percibe. Muchos trabajadores hay en estas circunstancias. Es decir, ganan 50.000 por recibo y 30.000 en negro, por darles un ejemplo, ¿se entiende? Y el artículo 10 es aquel que se refiere a aquellos trabajadores que están registrados también incorrectamente, pero no en relación a su remuneración, sino a su fecha de ingreso. Es decir, trabajadores que a lo mejor estuvieron 2 años en negro y los registran. A ver, un trabajador entró el 1 de marzo del año 2018 y recién lo registraron el 1 de marzo del 2020. Esos son los supuestos. ¿Y cuál es la sanción? Es 1/4 de las remuneraciones devengadas y no registradas. Entonces, ahí en el 8, en el 9 y en el 10 define cuáles son las situaciones que la Ley Nacional de Empleo o 24.013 castiga a aquel empleador que hubiere cometido esa falta, que no hubiera registrado la relación laboral o que la hubiera registrado defectuosamente, en cuanto a su remuneración o en cuanto a su fecha de ingreso. La multa es siempre de 1/4 de las remuneraciones devengadas y no registradas, y es una multa dirigida concretamente al empleador por haber incumplido una obligación, un deber, el deber de registración. El 15 es un artículo que señala, es un artículo que vamos a verlo más que nada palpable cuando nosotros veamos las indemnizaciones, ¿sí? El artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo se refiere concretamente a aquellas situaciones en donde yo, trabajador, reclamo, el empleador soluciona el problema de la registración, pero es de aquí que me despide en el plazo de 2 años a contar, o en un término, digamos, en un plazo inferior a 2 años, a contar desde el momento en que corrigió o registró mi relación laboral. Entonces, el artículo 15 establece una multa especial para el empleador que, habiendo corregido ante el reclamo del empleador, conforme el artículo 11, que ahora lo vamos a ver, perdón que me quedé. El artículo 15 es el que le va a dar una multa todavía más grande al empleador por haber corregido y luego haber despedido al trabajador.
Este PowerPoint hay que completarlo un poquito, así que lo voy a bajar y después lo voy a volver a subir para completarle algunas cosas. Vamos a buscar la Ley Nacional de Empleo, porque tengan en cuenta que es muy importante la Ley Nacional de Empleo, concretamente con los artículos 8, 9, 10, 11 y 15. Esperen que voy a buscar la ley, búsquenla ustedes también, que la vamos a leer. ¿La tienen ahí, por ahí, alguno, la ley? ¿La está viendo? ¿Están escuchando? Sí, profe, la estaba abriendo. Ley Nacional de Empleo. Ahí, sí. Ahí vamos, ahí la vamos a ver. Claro, porque todo este trabajo, primero hay que saber que la ley sirve en definitiva para cubrir para sancionar al empleador y para de alguna manera cubrir al trabajador. Pero la ley lo que quiere es que el empleador corrija. Entonces, hay un artículo, el capítulo que van a tener que leer, el capítulo 1 del título 2 de la Ley Nacional de Empleo, que empieza con el artículo 7. El artículo 7 habla de cuándo el empleador hubiera registrado correctamente. Y el 8, voy a completarles un poco el PowerPoint para que lo tengan directamente acá, y el 8 justamente ya se va refiriendo a la relación que no está registrada. Y hay un artículo que no está en el PowerPoint, pero que es el 11, que es un artículo muy importante, y es pregunta de examen. ¿Por qué es importante? Les explico. El artículo 11 establece el modo y la forma en que el trabajador deberá interpelar a su empleador para conseguir, en definitiva, que lo registre correctamente. Entonces, fíjense que para que el trabajador pueda reclamar y además para ser pasible de establecer estas multas que establecen los artículos 8, 9 y 10, el trabajador deberá intimar fehacientemente al empleador mediante, por supuesto, un telegrama. En ese telegrama deberá describir o deberá, digamos, establecer los datos concretos de su relación laboral. Establecer concretamente su jornada, su remuneración, su categoría y su fecha de ingreso. Además, deberá mandar copia a la AFIP de ese telegrama en plazo 24 horas. Es decir, el mismo telegrama que le manda al empleador, se lo manda a la AFIP, comunicándole que en el día de la fecha ha enviado a su empleador el siguiente reclamo y lo transcribe. Fíjense, hay dos incisos concretos y son: el A, intima al empleador a fin de que proceda a la inscripción y establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones, y proceda de inmediato y en todo caso no después de las 24 horas hábiles siguientes a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. Y además, otro requisito muy importante es que la relación laboral se encuentre vigente. Porque si la relación laboral no se encuentra vigente, yo no puedo intimar a mi empleador por la Ley Nacional de Empleo. ¿Me siguieron o no me siguieron? Ahora les voy a completar un poquitito más el PowerPoint para que quede bien claro toda la parte del trabajo informal. El trabajador informal está respaldado o cuidado por esta ley. En esta ley, en el capítulo primero de esta ley, título segundo, se establece en el artículo 7 que el trabajador debe estar debidamente registrado. Si el trabajador no estuviera registrado en forma total, o sea, una relación laboral clandestina, o estuviera mal registrada su remuneración o mal registrada su fecha de ingreso, entonces deberá intimar, conforme el artículo 11, teniendo en cuenta que la relación laboral esté vigente, deberá intimar fehacientemente a través de telegrama laboral. En el telegrama deberá indicar exactamente todo, o sea, deberá indicar la categoría, la jornada, la remuneración, la fecha de ingreso, es decir, todos los detalles de su relación laboral. Y en un plazo de 24 horas
esta es una condición sine qua non, es un artículo que es, es un artículo de un rigorismo formal absoluto. Esto de mandar la copia a la FIP en el plazo de 24 horas. ¿Por qué digo rigorismo formal? Porque tiene que hacerlo sí o sí. Si el trabajador no hubiera cumplido con la intimación a la FIP en ese plazo de 24 horas, conforme establece el artículo 11, no podrá cobrar las multas establecidas en la Ley Nacional de Empleo. O sea, por eso hablo de un artículo de extremado rigorismo formal. ¿Se entiende lo que digo? ¿Vamos bien? Sí, profe, se entiende. Bien. Y el 15, supóngase que yo intimo al empleador. Bueno, le intimo a mi empleador para que registre la relación laboral. Describo, porque fíjense que el artículo 11, ustedes léanlo, con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. ¿Sí? Si el empleador ante esa intimación contestare, pueden pasar dos cosas. Que niegue la intimación, puede pasar que niegue la intimación o que curse la intimación de manera tal que corrija la registración defectuosa. Pero el 15 dice lo siguiente, ojo, si vos empleador corregiste, si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los 2 años desde que corrigió, o sea, si lo intimé, me corrigió el 15 de marzo del año 2018 y el 20 de julio del 2019 me va a despedir, se presume que me despidió porque en definitiva yo reclamé por la correcta registración. Presunción iuris tantum se llama en el derecho. Admite prueba en contrario, pero habilita al trabajador a reclamar una indemnización que duplica, si el empleador otorgar efectiva, la duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente, se despide al trabajador, ¿qué se le duplica? La indemnización por antigüedad, el preaviso y la integración del mes de despido, si su despido no hubiera coincidido con el último día del mes. Tratando de leer y hablar, no les digo las cosas más concretamente. En el artículo 15 se establece una duplicación de las indemnizaciones que le hubieran correspondido al trabajador por antigüedad, por preaviso e integración del mes de despido si hubiera correspondido. Eso se duplica. ¿Cuándo? Cuando el empleador hubiera despedido al trabajador dentro del plazo de dos años en que hubiera hecho la corrección que el trabajador oportunamente le reclamó. ¿Me siguieron con la idea de la Ley Nacional de Empleo? Sí, en caso que no lo reconozca. Ahora cuando termine la clase, por ahí ya de tanto hablar se me traba un poco la lengua, pero cuando termine la clase les voy a completar un poquito más el power y después se lo subo. ¿Quién hablaba o me decía algo? No, digo que en caso de que no lo reconozca porque dijo que podía hacer la corrección o no reconocerlo. Claro, si a mí el empleador me lo niega, por supuesto, ya van a ver, después les voy a dar los prácticos con la intimación. Le doy la intimación y resolvemos el práctico. Si a mí el empleador, si yo lo intimo por telegrama laboral, intimo plazo 48 horas, proceda usted a registrar correctamente la relación laboral que nos vincula, conforme corresponde, y entonces pone fecha de ingreso, decir todos los detalles de la relación laboral, dos caminos, corrijo o no corrijo. Si no corrijo, sería no responder positivamente a ese telegrama, entonces el trabajador se va a dar por despedido y le va a reclamar al empleador, por ejemplo, si tenía una relación laboral clandestina, le va a reclamar por el artículo 8, le va a reclamar la multa, 1/4 de las remuneraciones devengadas y no registradas. ¿Se entiende? Entonces, si trabajó 3 años, le va a reclamar, o si trabajó 2 años, por ejemplo, le va a reclamar 1/4
de 26 remuneraciones devengadas y no registradas. ¿Se entiende? ¿Estuve bien? Sí, estuve bien. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Contadores, les digo. Son 12 meses al año de salario más 1 de SAC. Tenía 2 años de trabajo, entonces le voy a reclamar 1/4 de las remuneraciones devengadas y no registradas por los 2 años trabajados. Ahí estará la multa del artículo 8 incluida en la liquidación. Y además le voy a reclamar, por supuesto, la indemnización por despido, el preaviso, la integración del mes de despido si el despido no coincidió con el último día del mes, bueno, y todo lo que le tenga que pedir en una liquidación. Eso sí, también ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, esta es la situación del trabajador informal. Y esta es la ley que protege al trabajador informal. Ley de carácter, vuelvo a repetirles, absolutamente resarcitoria. Y esos artículos, conjuntamente con el 11, son importantes, son preguntas de examen y después más adelante hacemos trabajos prácticos. Bueno, ¿tienen alguna duda, algo que decirme? Profe, sí, de lo último, ¿cuánto tiempo tiene el trabajador como para reclamar eso? ¿Vos me decís la prescripción, la acción de prescripción? Sí, son 2 años. No, momentito. Pero a ver, si yo hace 5, bueno, obviamente que vas a tener de la otra parte toda la respuesta, pero si yo hace 5 años que estoy trabajando y me registraron, ponele que te registraron bien, pero estoy trabajando hace 5 años, artículo 10, y hace 5 años me está pagando en blanco y en negro, por recibo me está pagando 30 y por negro me está pagando 20, yo tengo derecho a reclamarlos. Vos me dirás, ¿cuánto para atrás? 2 años. Ahí están los 2 años. Pero no en los aportes, ¿eh? En los aportes tenés otro plazo. Pero si vos estás laburando en negro y seguís trabajando, en tanto y en cuanto la relación laboral esté vigente, vos podés reclamar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. La prescripción no corre acá, porque vos estás trabajando, ¿sí? Ahora, seguramente vos me decís, ¿hasta cuándo puedo ir hacia atrás? A eso sí, ahí sí la prescripción sería de 2 años. Está bien, gracias, profe. Bueno, ¿les parece bien entonces que dejemos acá, completo un poquito esto que les voy a subir y seguimos la clase que viene? Bueno, gracias. 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 Chao, gracias.